En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, deseamos de todo corazón que ustedes y su familia se encuentren bien en estas circunstancias tan duras que como país estamos atravesando. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Cámarasal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a dos invitados muy importantes para nosotros, nuestros amigos de Transilent, ambos socios fundadores de esta distinguida empresa. Nuestro primer ponente es Carlos Pérez, salvadoreño, radicado en Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en la construcción y transformación de culturas de servicio con enfoque centrado en el talento y a la vez sistemático e integrador. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de programas de fortalecimiento de competencias. Sus áreas de especialización es la transformación cultural, el entrenamiento en liderazgo, el servicio al cliente, learning and development, procesos, estándares y clima organizacional. También tenemos la presencia de Carlos Molina, guatemalteco, que por circunstancias de la pandemia nos acompaña desde Argentina, el cual cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio al cliente, diseño, validación y implementación de procesos, procedimientos y estándares de ejecución, así como también ha implementado metodologías de transformación y cambio en el marco de adaptación de nuevas tecnologías, así como proyectos transversales, multinacionales y multiculturales. Ha implementado también programas de mejora y transformación con metodologías Lean,
Sus áreas de especialización es estrategia, gestión de proyectos, estándares y documentación, transformación cultural, servicio y diseño de tableros de control, así como también sistemas de gestión, metodologías Lean y optimización. Ahora, ellos nos hablarán del tema gestión virtual, cómo lograr la productividad. Ahora aprenderemos a construir un ecosistema balanceado en el cual cohabitan las metas organizacionales y personales, la incorporación de mecanismos adicionales que aportan a la salud emocional como parte de la estrategia de la gestión. He de comentarles que nuestros Carlos nos impartirán su ponencia y luego tendremos un espacio de 20 minutos para aclarar todas las dudas. Ustedes podrán dejar sus preguntas en la casilla que dice preguntas y respuestas para que los que nos acompañan en Zoom y para los que están en la transmisión del streaming de Facebook Live nos pueden dejar sus preguntas en un comentario abajo de su pantalla. Adelante, bienvenidos. Gracias, Idania. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. La verdad es un placer poder estar esta mañana y compartir algunos conceptos. Sabemos que son tiempos difíciles allá en El Salvador, así es que esperamos que todos se encuentren muy bien y que podamos aportar un granito de arena para esta coyuntura que están viendo todos en sus empresas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, un gusto poder participar en este webinar aquí desde lejos, como comentaba Idania. Un placer poder hacerlo y esperando también que esto de El Salvador se vaya mejorando próximamente. Esperamos poder aportar algo para sus organizaciones. Muchísimas gracias. Pueden empezar. Muchas gracias. Bien, vamos a compartir la presentación. El día de hoy vamos a hablar de cómo lograr productividad a través de la gestión virtual. Y va a ser una sesión muy interactiva. Estaremos haciendo una serie de preguntas a lo largo de este webinar. Vamos a dar 30 segundos para que todos estén listos a leer la pregunta y marcar su respuesta. Esto va a hacer que esto sea mucho más interactivo y con Carlos hemos diseñado esto para estarnos alternando. Habiendo dicho esto y a manera de introducción, se nos ocurre pensar que la virtualización del trabajo hoy día nos llegó de golpe, si bien era una tendencia que ya se venía dando en las organizaciones, en la mayoría era un proceso que uno hubiese deseado que fuese gradual. Por eso nos encanta esta imagen, comparándolo con aquellos países donde se marcan las estaciones. Uno puede ver cómo en la primavera los árboles tienen sus hojas verdes y ya van avanzando a lo largo del verano hasta que en el otoño es un amarillo, un rojo precioso, hasta que los árboles quedan sin ninguna hoja. Uno hubiese querido que este proceso de migración a la virtualización hubiera sido gradual. Sin embargo, no fue así. Yo creo que la comparación sería como que la noche de hoy es verano y al despertar mañana por la mañana resulta que es invierno y está nevado y no tengo abrigo y estoy desprotegido. Pensando en aquellos de ustedes que han estado en un invierno en los países del norte o del sur, estarán de acuerdo conmigo que el frío en temperaturas bajo cero puede llegar a ser intenso. Uno siente que la nariz se le puede caer, que las orejas se le escapan a caer, se te hacen heridas en la piel. Esto ocurre cuando uno no está preparado. Pero cuando uno está preparado, cuando uno se ha organizado, cuando tu closet tiene todo el vestuario para diferentes temporadas, no ocurre nada. Entonces, esto me provoca pensar que de alguna manera en este proceso algunos estaban menos preparados que otros. Es más, se me ocurre pensar que en el fondo esto habla, más bien en lugar de hablar del COVID y su impacto, habla de nosotros mismos. Es decir, qué tan adaptado o listo estaba yo para estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, en tu oficina, la costumbre era firmar todo de puño y letra versus aprobarlo todo digitalmente a través de un workflow o una autorización digital. Los manuales de procedimientos están todos impresos porque
qué aburrido tener que leerlos electrónicamente en una pantalla de computadora versus tenerlos digitales. Y se me ocurren más ejemplos. Tenías bloqueado el internet para tus colaboradores a sabiendas de que podían navegar en su teléfono. Eran más bien computadoras en el escritorio, una desktop versus laptops. Eras de los que preferían no usar chats y todo por el canal más formal del correo electrónico. Tu horario para tu equipo era de 8 a 6 versus horario flexible. Preferías el esquema presencial versus explorar con que algunos estuvieran ya aprendiendo a trabajar desde casa, o gestionabas con reprimenda versus empoderar, reconocer y generar sentido de propósito. Y el último ejemplo, se me ocurre, eras de los que tomaban todas las decisiones centralizadas versus el empoderar. Si estabas en el lado de los primeros ejemplos, este tema del trabajo a la distancia seguramente te está causando mucho dolor. Por tanto, habla más de la capacidad de uno para ir evolucionando con el tiempo y estar listo ante estas eventualidades. Esto es cierto para todas las organizaciones. Un ejemplo ya demasiado conocido es el caso de Blockbuster y Netflix. Sabemos, es bien sabido que Netflix llegó a proponer a Blockbuster el modelo de negocio, esta opción de streaming en línea. La gente iba a pagar una membresía y Blockbuster dijo, ¿saben qué? Nosotros estamos en otro negocio, en el de la renta en físico. Pero interesantemente, Blockbuster ya estaba preparando una plataforma virtual, pero la estaba preparando con el esquema viejo, ¿sí? En el esquema viejo tú arrendabas una película. En el esquema de Netflix tú pagabas una membresía y podías ver todas las que querías. En el esquema de Blockbuster, buena parte de la plata de ellos venía de la mora que uno tenía que pagar cuando no entregabas la película a tiempo. Más de alguno le habrá pasado que le tocó pagar una mora que te hubiera salido más barato comprarte la película. Entonces Blockbuster no quería romper ese modelo, quería rentar una película a la vez, y si no la veías en el tiempo establecido, ibas a tener que pagar una mora seguramente. Quiso entrar en el mundo digital, en línea, con los paradigmas viejos. Como resultado, se quedó por fuera. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto han evolucionado nuestros paradigmas para entrar a esta etapa en la que la virtualidad es el rey? Entonces, vamos a decir que uno siempre debe estarse preguntando si la organización está diseñada de manera dinámica, si nuestros procesos, nuestros sistemas son arcaicos, se quedaron anclados al pasado o están evolucionando dinámicamente. Si nuestro estilo de liderazgo, el de los líderes en la empresa, es un estilo que empodera o es un estilo más conservador, que centraliza más. ¿Y qué tal las competencias individuales? Porque la virtualidad no es para todos, ni para todos los puestos. Pero si los colaboradores no tienen las competencias correctas, van a tener serios problemas. Vamos entonces a tratar de abordar cada uno de estos componentes en esta sesión. Y quiero decir que cuando estos tres componentes están debidamente diseñados, adecuados de manera dinámica, es fácil gestionar virtualmente y la gente se siente conectada emocionalmente incluso a través de la distancia. Vamos entonces a hablar de cada uno de estos y vamos a preguntarnos entonces qué retos y qué escenarios hay en la gestión virtual. Arrancando por la perspectiva de la organización, entender y pensar qué factores son relevantes para poder facilitar esto. Y arrancamos con una primera pregunta, una afirmación que quisiéramos que nos respondan en la encuesta, en el poll. Previo al COVID-19, en mi organización ya se trabajaba de forma virtual. Por favor, respondan sí o no. Independientemente si es una parte de la organización, un área, una división la que era virtual, pueden responder sí.
Si ninguna parte, ninguno en la organización trabaja virtual, les agradecería que respondan no. Nos tomamos un momento para ver el poll. Aquí está ya disponible. Pueden responder sí o no. Y les vamos a dar unos segundos para que lo puedan seleccionar. Gracias, Carlos. Vamos a tratar de presentar los resultados para que vean cómo están los participantes en Zoom. Desafortunadamente no podemos incluir en el poll a los que están participando en Facebook Live. Interesante, 42% de las organizaciones ya trabajaba en forma virtual y un 58% no, de un total de 260 respuestas. Muy interesante, gracias. Arrancando desde la perspectiva organización, pensando, ¿se imaginan ustedes cómo funcionaría el tránsito en las grandes ciudades si no hubiese un reglamento de tránsito? Si no existiría una comunicación de cómo funcionan las reglas, si no se hubieran semáforos, ¿cómo funcionaría el tráfico? Sería un pequeño caos, ¿verdad? Y para algunos, esto fue lo que ha representado el COVID-19 en términos del trabajo. Un poquito, sálvese quien pueda. Por eso es importante definir un marco de referencia, comunicarlo y aplicarlo. Ahora, ese marco de referencia, ¿por qué nos podemos preguntar? ¿Qué diferencias trae el trabajo virtual del trabajo presencial? Hay varios factores, si ustedes se dan cuenta, en el día a día, a pesar de que es imperceptible cuando trabajamos presencialmente, eh, nos damos cuenta que hay muchas interacciones informales. Entramos al lugar de trabajo, saludamos al guardia, a la recepción, nos juntamos en el pasillo, interactuamos con gente de otras áreas que no son necesariamente de nuestra área, pero interactuamos con mucha gente en la organización. Interactuamos también, hay eventos deportivos, hacemos campeonatos de fútbol. O sea, en el día a día la cantidad de interacciones no formales que hay es enorme. Al virtualizarlo, entonces esas interrelaciones, interacciones dejan de existir. Otro factor que uno no considera es que en el día a día, en la parte presencial, uno camina mucho. Va en el tráfico, camina a pie, va a comprar un café, se regresa al escritorio, va a otro lado, y eso deja de hacerse cuando se está virtualizando. Y otro factor que no es menos importante en el mundo virtual es que yo como empleado, yo como líder, estoy invadiendo la intimidad de mi hogar. Antes todo ocurría en la oficina, ahora estamos regresando al hogar donde los que están siendo, digamos, objeto de una integración no forzada necesariamente es la familia, son los hijos o las mascotas. Entonces, hay una serie de aspectos alrededor del tema virtual que requieren tener un marco de referencia porque toda esta parte informal no se llena con la comunicación. Por eso es tan importante comunicar de más o abrir otro tipo de foros para que la gente esté bien y se sienta bien y con un buen grado de salud emocional. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué políticas hay que definir? ¿El trabajo al regreso de COVID-19 va a ser temporalmente virtual? ¿Va a ser permanentemente virtual? ¿Va a haber un esquema mixto? Hay empresas que van a estar forzadas a trabajar en un esquema mixto. ¿Por qué? Porque el hecho del distanciamiento social no va a permitir que trabajen todos en su escritorio, va a haber que tener distancias mayores. Posiblemente alguna parte va a tener que trabajar virtual y rotarse semanalmente cada 2 días, dependiendo del tipo de organización y dependiendo también del tema de legislación, porque ahí hay un impacto que hay que validar. Ahora, ¿cómo han reaccionado algunas empresas? Hay empresas que ya están programando el regreso con estas separaciones y hay empresas como Twitter que tiene más de 4,000 personas que están decidiendo ya no regresar a esto.
Otro tema no menos importante es la etiqueta. ¿Cuáles son los tipos de reuniones que se hacen a nivel virtual? Podemos decir que los que se hacen en las empresas normales, sí, pero adicionalmente hay que suplir este tipo de interacciones informales con otro tipo de reuniones. Conozco una empresa que es totalmente virtual, tiene gente en Portugal, en Canadá, en Ucrania, en Costa Rica y en Argentina. La gente no se ha conocido presencialmente, nunca se han visto cara a cara, pero interactúan y forman equipos de una manera virtual. ¿Y cómo hacen eso? No solo con reuniones de trabajo en términos de cuáles son los pendientes, sino que también con reuniones informales. Tienen briefings donde todos participan, incluso llamadas que le llaman de dona, de comer y compartir una dona, en donde yo conozco un colaborador que no tiene nada que ver con mi organización o con mi área, pero no hablamos de trabajo, hablamos de hobbies, hablamos de intereses, hablamos de películas, de diferencias de los países. Y esto claramente trae otro tipo de complejidad, el tema del manejo de horarios. Respeto los horarios de trabajo, ¿qué horarios son los adecuados para poder manejar reuniones? En nuestro caso, en Transilient, por ejemplo, Carlos vive en Colombia, yo estoy temporalmente en Argentina, nuestra otra socia fundadora, Ivonne, está en Miami, y entonces en esta diferencia de tres horas horarias, tres usos horarios, también se acorta la capacidad de nosotros de poder coordinar. Por eso es importante tener esa claridad de cómo reunirnos. El otro punto no menos importante es cuál es la etiqueta. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo nos conectamos a la reunión? Participamos sentados con camisa formal, en camiseta, ponemos las cámaras o no. Tuvimos el caso de un cliente que tenía la costumbre de no utilizar las cámaras y nos comentaba que antes de cambiar la regla de etiqueta, se oía que la gente estaba dormida, como que se estaba recién levantando y despertando y no estaba como pendiente de lo que estaba ocurriendo. Al iniciar con las cámaras, el uso de las cámaras, resulta que ya todos los participantes estaban pintados, estaban listos para la reunión, las mujeres pintadas, ya arregladas, y el tono de la comunicación es diferente. Yo no puedo entender, no puedo conectar con la gente si no la puedo ver, no puedo ver si se siente bien o mal. Los tiempos de respuesta deben ser acordados también. Hay empresas que en esto del atropello del COVID-19 resulta que creen que todo el mundo está 24/7 y eso no es el caso. No necesariamente hay disponibilidad 24/7, por lo cual tenemos que acordar tiempos de respuesta, respetar los feriados que hay. Hay diferentes feriados en cada uno de los países para que pueda programar la gente y balancear su vida privada con la parte del trabajo. Y por último, el tema de seguridad de informática, también considerar las cosas que son importantes para que la información propietaria de la organización no se pierda o no esté en riesgo. Entonces, como organización hay que considerar esto y proveer un marco a la organización, a las personas que trabajan en la organización, para poder trabajar eficientemente en un ambiente virtual. Como líder, uno debería pensar cómo trabajar en la virtualidad, qué otras cosas debería cambiar ahí. Gracias, Carlos. Es interesante lo que dice Carlos de tener una serie de reglas estipuladas. Y es que aquí hay tipos de empresas, hay temas generacionales que entender. Por ejemplo, estoy recordando en este momento un cliente al que le estábamos dando unas sesiones de perfilación y retroalimentación ejecutiva, y algunos de los ejecutivos, cuando recibieron su feedback, esto es antes del COVID, lo recibían en su casa, en pijama, en la cama. Entonces, para ellos una cosa muy normal. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay temas generacionales en medio y el organizar todas estas cosas nos ayudan y nos obligan como líderes a cambiar. Por eso, la siguiente pregunta que queremos compartir tiene que ver con, como líder de un equipo virtual, en qué necesitas enfocarte. Y vamos a compartir entonces la pregunta número 2 para que nos puedas dar tu opinión. Uno podría enfocarse en controlar las horas de trabajo, en gestionar también los entregables y los objetivos, ¿sí? ¿En qué te enfocarías tú? Esto no es menor. Y como decía hace un momento, tiene que ver
con un cambio de mentalidad. Vamos a ver, uno podría, cada una de estas cosas tiene su importancia relativa. Voy a compartir en este momento los resultados. Ya prácticamente la mayoría ha respondido. La gente está respondiendo muy rápido. Ya tenemos el 65% de las respuestas. Vamos a ver, les comparto. Por alguna razón, se nos perdió una de las respuestas acá. ¿Listo? Y vamos a compartir los resultados. Y las dos opciones que aparecieron en la pregunta, el 23% dijo controlar las horas de trabajo y el restante 79%, abrumador, debiéramos concentrarnos en entregables y objetivos. Aquí hay dos enfoques, ¿sí? Y cada uno tiene sus elementos a favor. Listo, vamos a quitar esto. Ok. ¿Qué quisiera decir acá? Digamos que aquí nos faltó el tema de gestionar tareas en detalle, pero que es muy parecido a la primera opción. La opción A y la opción B tienen que ver con una administración muy enfocada al detalle, el líder que necesita controlar y estar muy pendiente de lo que están haciendo sus colaboradores. Aquí se me ocurre compartirles, hace algunas semanas hubo un correo que se filtró de un gerente de Wall Street Journal, este periódico en Estados Unidos, en el que un gerente se lo manda a todo su equipo y les dice, bueno muchachos, a partir de hoy, por favor necesito que me escriban a qué horas empezaron su trabajo, por favor me reportan si es que se tomaron un receso, a qué horas se lo toman, si están almorzando me escriben, cuando vayan a tener una entrevista, pues este es un periódico, también repórtenlo, ningún teléfono en modo silencio, todos tienen que estar en volumen alto, las respuestas, los chats todos abiertos, deben responder en los próximos minutos. Este no es un momento para tener cámaras apagadas en las videoconferencias, así que todos con su cámara encendida, a menos que afecte sensiblemente la calidad de la comunicación. Y alguien filtró el correo y generó mucha conmoción en el mundo profesional en Estados Unidos. Y vamos a ser muy francos, varios de los puntos son válidos, es decir, el hacer seguimiento, pero el mundo profesional no reaccionó ante la necesidad de hacer el seguimiento, más bien ante ese micromanagement, esa necesidad obsesiva de estar vigilando de cerca qué están haciendo los colaboradores. Y cuando uno trabaja en este formato virtual, nos toca revisar nuestros paradigmas. El paradigma de las cosas, si no se hace, si yo no estoy encima, no ocurren. Si no se hacen de la manera que digo yo, no funciona. Vamos a decir algo, si las cosas no ocurren cuando tú no estás presente, en realidad nos hablan mal de ti, más que de tu equipo, porque uno debiera preguntarse si seleccionaste a la gente correcta, si delegaste correctamente, si empoderaste correctamente. Entonces, uno debe hacer seguimiento, uno debe empoderar a las personas, pero más allá de esta vigilancia, lo importante es crear, entre otras cosas, un sentido de propósito. ¿Qué significa esto? Miren, yo he visto empresas donde la gente tiene que entrar rígidamente a las 8 y salir a las 6, y donde el empleado es vigilado cada cierto momento para ver cómo va. Y he encontrado empresas donde el horario es flexible, no importa a qué horas entra la persona dentro de cierto margen, y donde tocamos base nada más al inicio y al final. Y la ironía es que con frecuencia hemos encontrado que las empresas con este segundo enfoque terminan siendo mucho más productivas que las primeras. La gran diferencia es que se han asegurado de tener el talento correcto, número uno. Número dos, los retan a un sentido de propósito. Plantean objetivos, por supuesto que plantean las metas, eso no puede faltar. Pero cuando le dicen a la gente en qué están trabajando, básicamente le dicen, ¿sabes qué? Esta tarea es importante. Si cumplimos esto para el miércoles, nos va a volver robustos en esta situación.
Si logramos completar este proyecto a tiempo, vamos a poder responder a este problema que está teniendo la comunidad o el país en este momento. Vamos a contribuir al país. Si resolvemos esta tarea, le vamos a devolver estabilidad a la empresa y vamos a proteger los empleos de los colaboradores. Cuando le planteas un reto y un sentido de propósito que te rebasa como persona y que te rebasa como empresa, la gente tiene un motivador mucho más grande, ¿ya? Pero cuando lo combinas entonces con la claridad de objetivos que cada colaborador debe tener, y esto es importante en la virtualidad, las personas, todos en la organización deben tener claros cuáles son los objetivos para la semana, cuáles son las prioridades del día. Y esto entonces hay que combinarlo con énfasis en comunicación más que en supervisión. ¿Qué significa esto? Y más adelante vamos a hablar en detalle. En la virtualidad se requiere tener contactos frecuentes y con mucho énfasis. Son dos cosas diferentes. Hay temáticas que deberás tocarlas al inicio de la semana y al final de la semana. Otras temáticas tendrás que tocarlas todos los días temprano y al final del día. Entonces estás teniendo bastante comunicación incisiva, pero además las prioridades las estás recalcando. Hemos acompañado a algunas empresas en este proceso y los líderes nos decían, no creí que fuera necesario estar reforzando el tema todos los días. Creí que estaba claro, creí que todo el mundo lo entendía y ahora que lo estoy reforzando, que me comunico todos los días y lo refuerzo, los resultados han mejorado sustancialmente. Entonces empiezas a crear claridad de rumbo. Lo que estamos tratando de decir es que creas estructuras que son dinámicas, diferentes temas, diferentes foros, y el equipo termina siendo mucho más productivo. Pero en el fondo, lo que no es menor, lo que está pasando es que debes estarte cuestionando qué tipo de líder estás siendo para tus colaboradores, de tal manera que estás respondiendo a las nuevas realidades del trabajo. En esta nueva realidad del trabajo, ¿cómo afecta desde la perspectiva del empleado? ¿Cuál es el nuevo paradigma? Y vamos a pedirles que respondan a esta otra pregunta que es, ¿qué es lo más difícil de trabajar de forma remota? La opción A es las condiciones físicas, puede ser conexión, área de trabajo, iluminación, temperatura. El generar un hábito de trabajo con tantas distracciones disponibles. La convivencia familiar como opción C. No ha sido difícil para nada o han tenido otras dificultades en la implementación del trabajo virtual. Inmediata o repentina, derivada obviamente de la situación del COVID-19. Entonces, vamos a dar un tiempecito para que puedan responder más personas y compartimos los resultados. Miren qué interesante. La mayor dificultad ha sido el generar un hábito de trabajo con tantas distracciones. En segundo lugar, las condiciones físicas, conexión. La parte convivencia familiar no ha sido difícil para muy pocos y otros casos el 5%. Muy interesante. Gracias por llenar la encuesta. Entonces, vamos a hablar sobre cuál es realmente la nueva realidad en el trabajo. En la época de la preindustrialización, fíjense que todos los trabajos eran en casa. El carpintero, el herrero, el carnicero, el panadero, todos trabajaban en la casa. E incorporaba el ambiente de la casa, incorporaba todo. El taller, más los dormitorios, más el comedor, más y de paso la hortaliza también. El trabajo en sí lo hacía una sola persona, de principio al fin. Y la vida era totalmente familiar, 100% se convivía con la familia dentro de la casa. La forma de educar era por medio de asignar a un aprendiz al maestro y aprendía uno a uno. Y los traslados de las personas en su ubicación era básicamente para ir al mercado. El día de mercado ya sea para vender o comprar productos.
De ahí viene la industrialización. ¿Y esto qué cambia? Primero se diseña esto de la línea de producción en donde se divide el trabajo, se especializa el trabajo en pequeñas partes, donde hay una cadena de producción donde se ven obligados a producir en simultáneo. Y aquí arranca por primera vez el tema de los horarios, la importancia de estar en horario para poder generar esta producción. ¿Esto qué consecuencia tiene? A nivel hogares, ya la gente solo llegaba a dormir. Al inicio de la industrialización trabajaban 14, 15 horas diarias y solo llegaba a dormir a su casa. Se redujeron los ambientes de trabajo. El mayor tiempo se empezó a pasar en el trabajo y se crean las escuelas y universidades. Y los traslados son a diario para el trabajo y desde el trabajo. Luego, en la era digital, nos confrontamos a que hay mucha información. Una gran cantidad de información. Hoy por hoy tenemos en nuestras casas cualquier tipo de información. Hay televisión de cable donde vemos programas de todo el mundo. Está la internet, vemos cosas de todo el mundo, de lo que querramos. Hay televisión de todos lados. Y entonces empieza a saturarse de información el día a día. ¿Cuál es el trabajo? Ya no es tanto de línea de producción, sino empieza a transformarse a grupos creativos. Un Google, por ejemplo, que diseña una oficina para fomentar creatividad totalmente. Se crea también un tercer lugar de trabajo, un tercer ambiente de vida que anteriormente fue la casa, luego era el trabajo y actualmente hay Starbucks, el Coffee Cup, lugares donde uno se reúne y parcialmente trabaja y parcialmente convive, que no son ni la casa ni el trabajo. Y esto arranca con carreras digitales, donde ya empieza a haber algún tipo de trabajo virtual. Algunos trabajan en casa, otros en oficinas. Pero curiosamente, cada vez más, la pareja, la familia, ambos trabajan. Entonces, ¿y esto qué nos trae ahorita? Pues bienvenidos al futuro, en donde el COVID-19 compramos, vemos películas, vemos el correo, vemos el trabajo, las reuniones, los juegos, los pagos, investigamos, socializamos, todo en el marco de la computadora. Y esto no solo nos ocurre a nosotros como empleados, sino también a nuestros clientes, si lo vemos. Está pasando todo el mundo, en donde empieza a haber un fenómeno de agotamiento de estar tanto tiempo frente a la computadora. Entonces, cosas que hay que balancear. COVID nos ha obligado a cambiar el paradigma y nos ha forzado a revisar estos paradigmas. Podemos decir, la nueva realidad tiene ventajas y desventajas, tiene muchas ventajas y también algunas desventajas. Y les quiero contar, tal vez mi historia personal es, yo hace 3 años y medio fundamos Transilient y empecé a trabajar virtualmente. Logré preparar un lugar de trabajo adecuado, con escritorio, computadora, conexión Wi-Fi, buena iluminación, buena temperatura, una rutina adecuada para poder trabajar, que se facilitó totalmente en ese momento, un balance con temas de poder hacer ejercicio, de poder estudiar cosas y aprender cosas nuevas, de poder trabajar. Interesantemente, hace 95 días aproximadamente, viajamos a Argentina con mi esposa a ver a nuestras hijas y nos toma aquí por sorpresa la cuarentena. Afortunadamente trabajo virtual, porque si no estaría sin trabajo desde hace 90 días, pero en este contexto nos vemos en un medio totalmente diferente. O sea, a pesar de haber venido trabajando virtualmente durante años en unas condiciones donde compartimos con mucha gente en un ambiente pequeño, ¿verdad? Porque nos dieron posada durante esta cuarentena, 6 personas más un gato, en un lugar con poca conexión de internet, con pocos lugares donde uno pudiera tener una conversación sin ser escuchado por otro lado para no interrumpir a los otros, tener llamadas de conferencia, realmente complejo, donde la misma mesa donde uno comía es la mesa del escritorio, la de los estudios, la de la conferencia. Esto claramente genera un estrés y genera un estrés bastante fuerte porque uno sabe que no está siendo productivo como uno puede. Entonces, el trabajo, más bien, más que la pregunta si el trabajo remoto es posible o es productivo, no es, es la conclusión de que sí es posible, pero hay que prepararse para el trabajo remoto. Hay que habilitarlo de alguna forma.
Entonces, primero el paradigma. El nuevo paradigma es, sí se puede hacer, no en todas las funciones claramente, hay cosas que tienen que seguir siendo presencialmente, pero hay maneras de encontrar formas creativas de poder resolver las cosas en forma virtual y ser productivos. Hay que tener acuerdos en familia de cuándo se puede hacer qué, porque acuérdense que los que estábamos trabajando en la oficina estamos invadiendo nuestros hogares con el trabajo. ¿Qué acuerdos necesitamos generar? ¿A qué horas podemos hacer esto? ¿A qué horas vamos a comer? Incluso para los que son solteros, por ejemplo, ¿a qué horas cocino? Porque ya no puedo salir a cocinar. ¿A qué horas voy al supermercado a comprar las cosas? Todo eso tiene que estar acordado y hablado. Los hábitos. Esto es un punto que varía claramente de cada persona. Hay personalidades que son más estructuradas, hay unas que no tanto, hay unos que son más creativos, hoy que no tanto, pero es importante autoconocerse y encontrar una manera de lograr generar hábitos sanos. ¿Por qué hábitos sanos? Que nos ayuden a estar conscientes, presentes y balanceados en nuestro día a día. Esto contribuye totalmente a la salud física y emocional. Y ojo con los peligros, ¿verdad? Dicen que los 3 peligros más grandes son el refrigerador, el sofá y la televisión. En la medida que nosotros podamos evitar esto y generar buenos hábitos, vamos trabajando para hacer más fácil los requerimientos del trabajo virtual, lo que nos va a permitir, de alguna forma, lograr mejor productividad sin distracciones y dar un mejor valor a las organizaciones. Listo. Y Carlos nos ha hablado de este tema de etiqueta, de procesos, de una serie de hábitos que hay que romper. Hemos hablado de la necesidad también de romper paradigmas a nivel de liderazgo. Y para finalizar, queremos hablar de un último componente, algunos temas de estructura alrededor del cual es más fácil poder trabajar. Y vamos a plantear la última de las preguntas. La pregunta es si al final de este proceso, vamos a ver, permítanme un segundo, vamos a lanzar la cuarta pregunta, acá está, listo. Si al final de este proceso, ¿cómo vamos a terminar en términos de productividad? Vamos a ser más productivos porque estamos en casa, vamos a ser igual de productivos porque las herramientas siguen estando ahí, los accesos a los sistemas siguen estando ahí, o vamos a ser menos productivos. Es una pregunta que vale la pena responder objetivamente porque uno debiera tomar decisiones en este momento. Hay que regresar al modus operandi anterior o debiéramos quedarnos como estamos, hacemos una mezcla. Esto puede tener varios efectos en productividad, en satisfacción de los empleados, en tiempos de velocidad de respuesta para los clientes. Bien, vamos a publicar las respuestas y vamos a compartir los resultados. El sentir general de la mayoría, 70% de ustedes dicen que las personas van a ser más productivas que antes. El 20% dicen que van a ser igual de productivas y un 10% dicen que van a ser menos productivas. La verdad, muy interesante. Uno debiera preguntarse por qué vamos a ser más productivos que antes. Vamos a retirar la ventana de compartir resultados. Bien, y tal vez lo primero que debiéramos decir es que el trabajo a distancia no supone mayores resultados por sí solo. En realidad, el hecho de trabajar en casa no necesariamente nos vuelve más productivos. Es como per se. Pero si se maneja bien, podríamos terminar siendo mucho más productivos porque se reducen, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento. Ya típicamente una persona que vive en una ciudad con un tráfico mediano a una distancia más o menos va a tardar 1 hora posiblemente. Depende de tu ubicación en la ciudad, esto puede ser hasta 1 hora y 30, ¿ya? Entonces, si es que uno está en casa, esto
significa 3 horas al día, que puedes usar productivamente 15 horas a la semana, pero no está en el fondo ahí la ganancia en productividad. En realidad tiene que ver con esto que estamos viendo acá: cercanía, soporte emocional, cooperación, objetivos claros, feedback y evolución de reuniones. Voy a hablar de cada uno de estos. Nada más que quisiera decir que esto los puedo agrupar de estas dos formas. Los primeros 3 construyen una relación. Los últimos 3 construyen alineamiento. Los números dicen, Gartner, que es también la empresa más relevante en generación de data de negocios en el mundo, dice que cuando un equipo tiene un alto nivel de alineamiento, la rentabilidad del negocio puede aumentar en 1.5%, versus aquellas donde la gente lo único que conoce es su tarea. Entonces, el reto que tenemos desde la virtualidad, número 1, estoy con el grupo de respuestas de acá abajo, claridad en los objetivos. Todo mundo, como lo dije hace un momento, debe tener claras las prioridades de la organización, las metas importantes. Número 2, debe haber un proceso de retroalimentación frecuente. Esto es con o sin virtualidad. ¿Ya? Y en tercer lugar, este punto sí es propio de esta nueva realidad, debe haber una evolución en las reuniones. Voy a volver enseguida acá con este tema de las reuniones. Pero además del alineamiento, se vuelve relevante trabajar en la relación. Mucho de lo que hoy está lesionado es la confianza. De las personas acerca del futuro. 3 elementos que generan confianza. Número 1, la relación. Número 2, la consistencia, tú como persona consistente. Y número 3, la experiencia. Estos 3 elementos sumados hacen que tu equipo tenga confianza hacia ti. Pero lo interesante es, en este estudio, de estas 3 variables, la que más construye confianza es la relación. Y hoy día, muchos líderes se han aislado. No se están comunicando con sus equipos. Han dejado de construir cercanía. Tienen una videoconferencia y lo único que hablan son los temas de negocio. Ya no preguntan si la gente está emocionalmente bien o mal. Miren, hay muchas cosas que la gente, muchos proyectos de vida que se echaron a perder. Hay bodas que se han cancelado. Hay grabaciones que se han hecho virtuales. Habían cumpleaños especiales, viajes soñados de toda la vida, muchos proyectos. Y ahora se fueron al piso. Y nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de tocar base de cómo está nuestra gente emocionalmente. Y en tercer lugar, como la gente está dispersa, es importante como líder promover la cooperación entre todo el mundo desde la distancia y desde la virtualidad. Pero la pregunta es, ¿cómo hago esto? 3 cosas que podemos hacer. Y ahora regreso a los componentes que están en la parte baja. En la parte de alineamiento, uno debiera estar teniendo por lo menos 2 tipos de reuniones virtuales. Reuniones relacionadas con la estrategia y reuniones relacionadas con la operación. Las reuniones asociadas con la estrategia no debieran ser tan frecuentes, ¿sí? Pueden ser una vez al mes, ¿sí? O una vez cada 3 semanas. Eso sí, cuando las hagas, debes tener el tiempo suficiente, porque aquí es donde se dan los saltos cualitativos y cuantitativos. En estas reuniones es donde abordas cómo se reinventan los procesos en esta circunstancia que estamos viviendo. Hay que mejorar la manera como estamos vendiendo en línea, hay que mejorar la velocidad de entrega, o hay que cambiar los productos, retirar los que tenemos. Hay que desarrollar nuevas competencias. Esas discusiones se tienen en los foros de estrategia. Luego deberían estar teniendo foros de operación, los que están en la esquina acá. Estos debieran ser muy frecuentes y muy cortos. Por ejemplo, ¿qué debieran estar revisando acá? Indicadores claves de negocio. Aquí ves ventas, aquí ves costos, satisfacción de cliente. Acciones tácticas, qué vamos a hacer el día de hoy para resolver el problema que identificamos de ayer, remover obstáculos, qué cosas nos están afectando. Hay 2 tipos de foros que te podríamos recomendar acá. Una reunión semanal
un gerente, un director debiera tener al inicio de la semana una reunión táctica con todos sus reportes directos, acordar los objetivos claves de la semana y revisar esto el viernes. Esto empodera y genera rendición de cuentas. Por eso deja de ser importante el control de las horas y los minutos, porque al final de la semana la gente va a tener que rendir cuentas por estos compromisos. El segundo tipo de reunión que te queremos recomendar son reuniones, briefings operativos por las mañanas. Reuniones de 5 y 10 minutos, virtuales, obviamente, en los que hablas de las prioridades del día, haces cuestionamientos y remueves obstáculos. Podrías hacer un debriefing a la tarde para ver cómo salió el tema. Pero son breves, son rápidas. Esto te genera alineamiento. Y en segundo lugar, en la parte superior, debieras estar construyendo relación. Y para esto tienes foros para socializar. Puedes hacerlo de dos formas. En los briefings tácticos, en los briefings operativos en las mañanas o en las reuniones tácticas al inicio y al fin de la semana, puedes invertir al inicio de la reunión 5 minutos para saludar, para preguntar cómo van, para socializar. Lo que hacíamos en la oficina, nos tomábamos un café para retomar contacto. Pero también, y ya Carlos lo dijo, por tanto no voy a redundar tanto, puedes tener reuniones solo para socializar, happy hours, las programas una vez a la semana, 30 minutos. Y es interesante porque clientes nuestros están haciendo este tipo de reuniones en las que por media hora, una vez a la semana, se reúnen para hablar, para reír, para tener un poco de sentido del humor, para ventilar toda la presión y el estrés. Y cuando tienes este espacio y te interesas en tu gente, afianzas la relación. Cuando tienes estos 3 tipos de componentes en tus reuniones, lo que vas a lograr es un equipo alineado. Y un equipo alineado, en definitiva, entrega más resultados. Terminamos mencionando esta cita de Henry Ford. Si todos se están moviendo juntos hacia adelante, entonces el éxito llegará por sí solo. Coordinarnos, comunicarnos, animarnos, tener reglas para ir en una sola vía va a hacer que salgamos adelante desde la virtualidad y terminemos siendo mucho más productivos. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes esta mañana. Y Dania, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias a ambos. Quisiéramos invitar nuevamente a nuestros asistentes a que nos dejen sus preguntas o comentarios o cualquier duda si están por Zoom en la casilla de preguntas y respuestas, y a los que nos acompañan por Facebook, un comentario debajo del video y nosotros les haremos las preguntas a nuestros ponentes. Empecemos, tenemos ya ahorita un par de preguntas y dice: ¿la productividad del trabajo virtual depende mucho del giro del negocio o no? Por ejemplo, es un negocio de venta de mayoreo que antes hacía todas las ventas visitando a los clientes mayoristas. Listo. Carlos, ok, sí, claro que sí, depende muchísimo del giro de negocio, ¿verdad? Pero hay que considerar también que en el ejemplo que se plantea, también el mayorista está en forma remota, o sea, no es solo del que va a vender, sino que el que está comprando que tiene también esa virtualidad. Entonces, no todos los negocios se pueden virtualizar, claramente no, pero hay muchos más de los que uno cree que sí se pueden virtualizar, siendo creativo y flexible en la manera de buscar oportunidades. No sé si Carlos querés agregar algo. Sí, nada más decir que en definitiva, así si el negocio tiene procesos virtuales u operacionales, el alineamiento se vuelve absolutamente crítico. En un negocio de mayoreo, por ejemplo, el poder crear plataformas para estar en coordinación con los clientes, con los proveedores. Qué complejo tener estas coordinaciones con los proveedores en un momento en el que no nos podemos ver físicamente. Lo que estoy tratando de decir que asegurar que existen los procesos para que la cadena de suministro no se caiga es vital para no perder la productividad. Seguramente se va a ver golpeada, pero si no existen los procesos replanteados, el golpe puede ser mucho más grande. Gracias. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es el camino o pasos que se debe seguir o que debe seguir una persona para convertirse en un trabajador virtual?
Una muy buena pregunta. Hay varias cosas ahí. Voy a mencionar dos. Número uno, hay paradigmas personales que hay que romper, ¿sí? Y más que paradigmas, hay que crear un método de trabajo. Si yo no tengo metodología de trabajo, voy a volverme una persona improductiva, ¿sí? Hemos visto que las personas no son disciplinadas para terminar, no son disciplinadas para iniciar y para terminar, para tomar pausas, para tener un sitio de trabajo. Entonces, uno debe tener métodos de trabajo para poder funcionar y ser, vamos a decir, responsable de manera independiente. Lo segundo, creo que uno debe ser curioso tecnológicamente. Uno debe estar investigando permanentemente qué herramientas hay disponibles, para coordinar proyectos, para tener reuniones, para hacer tracking de costos. Uno debe estar permanentemente investigando. Y por ejemplo, en nuestro caso en Transilia nos hemos visto desde el inicio, ante el desafío de estar buscando plataformas que no nos limiten a pesar de la distancia geográfica que nos separa. Yo a lo que Carlos responde agregaría tal vez el hecho de conocerse uno mismo, porque todos somos diferentes en términos de horas productivas, por ejemplo. Yo disfruto levantándome a las 5 de la mañana y en la mañana haciendo la gran parte productiva de mi trabajo. Y por ejemplo, Carlos es más de los que trabaja en la noche, es mucho más productivo en la noche. Entonces, el conocerse a uno mismo y a generar los hábitos alrededor de ese autoconocimiento y coordinando eso para que fluya es mucho más fácil, pero definitivamente se requiere método. Y probar y errar. Perdón. Perdón, y lo que Carlos ha tocado y rápidamente, y Dania, pensando desde la perspectiva de los líderes, se requiere mucha flexibilidad, por lo que Carlos acaba de decir, porque una de las riquezas de la virtualidad es la flexibilidad, que una persona pueda, por ejemplo, por la mañana, en tiempos de normalidad, llevar a sus hijos al colegio. Hoy requiere tiempo para acompañarlos a estudiar en casa. Entonces, el tener esa flexibilidad para que la gente de la casa pueda reorganizar rutinas y poder establecer ventanas de tiempo en las que nos encontramos y nos coordinamos es clave. Si tratamos de llevar la rigidez de la oficina a la virtualidad, vamos a tener muchas dificultades. Perfecto, gracias. Sumado a esto, nos hacen una pregunta desde Facebook, que ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué tipo de liderazgo se debe de implementar en estas circunstancias? Bueno, varias cosas. Número uno, un líder que faculta, que delega. Y obviamente la persona está obligada a delegar en estas circunstancias. Uno debe tener la capacidad de delegar correctamente. Una historia personal. Hace muchos años, en mi experiencia corporativa, con frecuencia me tocaba viajar muchísimo y en uno de esos procesos empecé a notar que todas las decisiones se quedaban atoradas, porque la gente me llamaba, me escribía para tomar una decisión. Entonces me di cuenta que tenía que empoderar a mi equipo. Y lo que hice fue establecer criterios. Si la decisión que vas a tomar no afecta la seguridad de la operación nuestra, no afecta el presupuesto y no impacta el servicio, adelante. Lo que estoy tratando, y eso nos dio muchísima más velocidad. Entonces, uno tiene, hablando de liderazgo, uno debe tener la capacidad de delegar de manera efectiva, de empoderar y además de hacer un seguimiento eficiente sin caer en el acoso, en el micromanagement. Gracias. ¿Agregaría algo, Carlos Molina? Creo que en lo que menciona Carlos, que está bastante completo, es también tener en mente que como líder nuestra principal función es desarrollar a las personas que trabajan con nosotros, que a veces se nos olvida, estamos tan empecinados con el corto plazo que se nos olvida que nuestro rol principal es hacer que ellos sean mejores personas y que puedan hacer más cosas. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos definir qué puestos de trabajo pueden hacerse de manera remota?
Creo que en la circunstancia actual podría decir, pues los que están funcionando de plano, o sea, los que ya están, esos no hay que regresar, ¿verdad? Yo creo que hay puestos que requieren estar muy de cara al cliente, esos difícilmente son virtualizables. A pesar de eso, sí, un call center, por ejemplo, es virtual totalmente, pero hay cierto tipo de servicios que requieren una interacción personal, pero creo que todo lo demás es virtualizable en mayor o menor medida. Es ir viendo cuáles son los requisitos o qué cosas son valiosas en esa función que tiene que poderse emular en forma virtual. Es entenderlo e ir probando y equivocándose, pero ir probando y avanzando, porque creo que el retorno a la normalidad nunca va a ser normal. O sea, ya la gente va a estar tan acostumbrada a hacer muchas cosas virtuales que ya no va a querer ir a hacer unas cosas transaccionales en forma física. Y adicional, uno debe preguntarse cuáles son los habilitadores para poder virtualizar una función. Porque muchos trabajos, más de los que suponemos hoy en día, se pueden virtualizar, pero suponen contar con plataformas tecnológicas, con conectividad a los servidores de la empresa. Si, si uno no invierte en plataformas, en soluciones tecnológicas, muchos puestos difícilmente se van a poder virtualizar. Entonces hay temas de hardware también, de equipos, si la gente no tiene acceso a los equipos. Entonces, el otro componente que yo agregaría es asegurar que los habilitadores tecnológicos clave están presentes para permitir la virtualización. Ok, gracias. También nos dicen, ¿cómo coordinar departamentos que ya trabajan en modalidad online con otros que desconocen esta forma de trabajo? Muy buena pregunta. Yo creo que debe ser un esfuerzo consciente y programado. O sea, no va a ocurrir de casualidad. Entonces hay que programar reuniones para poder entenderlo. Y una buena manera es estas llamadas informales incluso. Estos coffee virtual hours donde podamos conectar a gente de equipos que trabajan ya transversalmente y lo hagamos de manera informal inicialmente. Y esto empieza a generar ya como menos aversión al tema. Siempre teniendo cuidado de no saturar tanto el tema de reuniones virtuales, porque en esta época, digamos, se vuelve cansado de estar viendo la pantalla durante tanto tiempo y hace bien también dedicarse a algo físico por un lado como para mantener un balance en esto. Carlos. Sí, y, y adicional, hay un tema que hay que romper en las empresas y es funcionar con base a silos. Y esto ocurre antes y durante el COVID. Que trato de decir que con frecuencia las reuniones que hacemos son del área, del equipo, de la división. Y las organizaciones debieran contar con foros transversales, es decir, reuniones donde se ven temas que atañen a un proceso y en el que participan personas no solo de mi equipo. Vamos a decir, en un tema de comercial, no solo debieran estar los gerentes de ventas, debieran estar los financieros, porque ellos pueden estar afectando políticas de crédito, debieran estar también los operacionales, porque pueden haber quejas en la entrega del servicio. El punto, Idania, es que el líder debe provocar la existencia regular, entiéndase, programada y transversal, es decir, personas de diferentes áreas en estos foros para que esto vaya construyendo cultura. Gracias. Seguido de esta pregunta, les voy a hacer dos que para mí tienen mucha relación, ¿verdad? Y dice, ¿qué recomendaciones dan ustedes para que el líder controle los horarios de trabajo? ¿Se deben ajustar con cada colaborador o debe de ser igual para todos? ¿Qué mecanismos de control nos pueden recomendar? Y también seguido a lo del tema de no hacer tantas reuniones seguidas, ¿verdad? De no hacer esta reunionitis que le podríamos llamar virtuales. ¿Cómo podemos hacer para realizar una comunicación efectiva cuando
ahorita por lo menos a nosotros nos están cambiando constantemente todas las directrices que tenemos que dar. Entonces, obviamente como gerentes se deben de bajar esta información a los colaboradores. ¿Cómo podemos hacer para que esta comunicación sea efectiva y no que cada vez llamarlos a una reunión o quizás mandar un correo? ¿Cuál sería la forma adecuada? En realidad hay todo un trabajo de cómo se diseñan las estructuras de comunicación. Carlos mencionaba ciertos foros como el del briefing, que es más operativo, foros de reuniones tácticas, foros de reuniones estratégicas. Realmente es un tema de diseño de cómo la organización quiere que fluya de acuerdo a los requerimientos de la organización, la información. Es un poquito crear el reglamento de tránsito que hablábamos al inicio. El que esté en las calles y los carros no quiere decir que eso va a funcionar perfectamente para todo el mundo. Hay que poner algunas reglas y ordenarlas y probarlas, ¿verdad? En función de qué está funcionando mejor, dónde comunico y qué agrega valor. ¿Por qué hacemos esta separación de este tipo de reuniones? Es porque a veces nos sentamos en una reunión de 2 horas en donde 5 minutos eran pertinentes para lo que uno puede aportar o puede necesitar y todo el resto de la reunión no venía al caso. Entonces pierde uno mucho tiempo en reuniones que realmente no agregan valor ni a la organización ni a uno. Entonces, el diseñar esos foros conscientemente, hacer esa tarea, ayuda mucho, cuesta, porque son cambios de cómo trabajar, pero ayuda mucho a hacerlas más eficientes. Carlos. Sí, y el tenerlos programados y estructurados. O sea, yo puedo pensar en el pasado, yo tenía equipo más o menos en 5 países en América Latina y religiosamente todos los lunes a las 9 de la mañana estábamos en nuestra videoconferencia. Y, y esto hacía, y eran foros que no debían ser burocráticos. Era una reunión para tomar decisiones y todo el mundo llevaba a la mesa sus 3 temas clave de la semana y qué decisiones se requería tomar. Esto provocaba 2 cosas. La gente salía con decisiones y bajaba el correo. Sí, porque ya lo habíamos discutido ahí. Entonces, en la medida en que tienes el foro organizado, disciplinado, hay un espacio donde esto ocurre. Naturalmente, si hay cosas urgentes, tendrás que convocar. Pero si tienes esta disciplina, esto va a ayudar enormemente. No hay que mezclar lo táctico con lo estratégico, porque de lo contrario las reuniones se vuelven densas y muy largas. La otra pregunta, ¿cómo organizar horarios? Nosotros, con base en nuestra experiencia, no somos creyentes de monitorear horarios. Algunas operaciones sí. Por ejemplo, un call center, que hoy la gente está trabajando desde las casas, claramente deben cumplir unos horarios. Hay plataformas que permiten que la gente haga su check-in y su check-out. Así tú sabes que la persona está productiva en esa ventana de tiempo. Pero si el trabajo de la persona no demanda estar disponible frente al cliente, entiéndase frente virtualmente, sino que son otro tipo de tareas, a nosotros lo que nos ha funcionado es acordar y comunicar los objetivos claramente y los deadlines. Cuando los objetivos están claros y las fechas de entrega están claras y además eh, comunicas, esto puede escucharse de verdad filosófico, pero no lo es, pero cuando comunicas la visión del negocio, que hemos notado nosotros un compromiso increíble. La gente llega a la medianoche, a la madrugada, se levantan muy temprano con tal de cumplir. Entonces, más que el énfasis, si no es un trabajo 100% operativo, definir prioridades, establecer fechas de entrega y el seguimiento. Funciona mucho más que los horarios. Perfecto, muchísimas gracias. Dice, yo estoy trabajando vía virtual, pero el cliente a veces tiene barreras y limitantes y no se quiere conectar. ¿Qué debo hacer? Bueno, esta es particularmente compleja porque estamos hablando del cliente, ¿ya? Y yo diría que en tiempos de COVID hay 3 cosas que el cliente valora. Número 1, la seguridad. El servicio que me dan no me expone a ningún riesgo. Número 2, el acceso tecnológico. Y número 3,
la facilidad de entrega del producto o servicio. Habiendo dicho esto, si yo quiero desmarcarme de la competencia, me toca entender las necesidades del cliente, ¿ya? Y si el cliente tiene unas necesidades de horario particulares y unos canales de comunicación y no desea comunicarse por una videoconferencia, pues seguiremos el canal. Nosotros hemos tenido clientes que es por teléfono, o por ejemplo clientes que estamos en videoconferencia y ellos tienen la cámara apagada y la he tenido solo yo encendida. Y es raro porque yo siento que estoy hablando conmigo mismo, pero respeto las preferencias del cliente y el cliente va a valorar esa empatía de parte de nosotros. Gracias. No sé si iba a agregar algo, Carlos, o seguimos con la otra pregunta. Realmente es probar los medios disponibles, porque como dice Carlos, a veces es el teléfono y depende mucho el cliente de los hábitos del cliente. Incluso podemos hablar en la juventud, posiblemente si uno les llama por teléfono nunca van a contestar, pero les mando un WhatsApp o algo en Facebook, ahí contestan inmediatamente o en Instagram. Entonces depende realmente a qué nos referimos con tecnología, pero hay que buscar cómo superar esa barrera de una forma algo creativa. Gracias. Hay una pregunta bastante interesante y dice, ¿en qué momento es el más recomendable para llevar a cabo un coffee time o un happy hour? Si ya veíamos que el trabajo ha invadido nuestra casa, lo anterior porque se tiene a diario objetivos que cumplir y creo que esto está pasando mucho, ¿verdad? O sea, de que como pasamos entre las actividades de la casa más las actividades del teletrabajo, perdemos la noción del tiempo. Entonces, ¿en qué momento podemos hacer una reunión de este tipo, que la gente, o sea, llegue, o sea, que se logre el objetivo, ¿verdad? Que sea socializar. Y otro es que sea en un momento hábil en donde la gente diga, no, pero en vez de estar reunida con esta gente de la oficina, prefiero compartir con mi familia, ¿verdad? Que no lo he hecho en un día. Entonces, Sí. ¿qué nos podrían recomendar para eso? Depende de las dos personas que se vayan a comunicar, creo que es la respuesta adecuada, porque ese es hablamos de los usos horarios, ¿verdad? Para alguien puede ser que tenga un bebé chiquito y en la mañana son complicadas las llamadas, puede ser que hay un tema de tareas en la tarde, no sé, depende de la situación de cada quien y es ponerse de acuerdo. Tal vez lo que quisiera mencionar es que parte de la política de esta empresa que les mencionaba de las llamadas de café es que son en los horarios de trabajo de las dos personas. Es parte de su trabajo, no es una tarea adicional ni que la tienen que hacer after office. Y así como esa llamada, apartaban también y forzan a las personas a leer un libro, tomar un curso y les dan ese tiempo para que se puedan desarrollar dentro de ese tiempo. Entonces es algo que obviamente es un paradigma diferente y sí, lo que tú mencionas es complicado ahorita en términos de que además tengo que cocinar, porque antes comía en la tienda o pedía algo en el restaurante de al lado de la oficina. No sé cocinar, tengo que cocinar, me cuesta hacerlo, tengo que hacer limpieza, tengo que hacer cosas que ahorita no me hace nadie, que me quitan otro tipo de tiempo. Una cosa es aprovechar esas otras tareas también como descanso de la virtualidad e intercalarlas de una forma inteligente y buscar cuál es la mejor forma que les funciona. Es ensayar, ensayo y error. Carlos, no sé. Y adicional, por ejemplo, algo que nos ha funcionado a nosotros en nuestras reuniones tácticas de los lunes, es una reunión de más o menos hora y media. Dedicamos los primeros 10, 15 minutos para reconectar. Es decir, no nos hemos inventado otra reunión y es deliberado, es intencionado. Es decir, ahí contamos cómo nos ha ido, qué tal el fin de semana, reímos, compartimos. Y entonces no hemos creado otra reunión solo para eso. Lo que estoy tratando de decir, en los foros, en las reuniones que tienes, designa un tiempo. Alguien podría estar pensando que pérdida de tiempo. Yo prefiero arrancar la reunión de una. Y contarles que Gallup hizo un estudio hace un tiempo y interesante que mostró un hallazgo. Cuando un líder enforza los resultados, es directivo, vamos a decir que arranca la reunión de una vez, etcétera, puede lograr un 20% de mejora. Va a lograr resultado. No hay duda. Pero si un líder adicionalmente genera compromiso, construye la relación, refuerza la visión, puede lograr una mejora del 30%.
¿Qué quiero decir? Que los líderes que se están enfocando únicamente en la tarea, le están quitando a la organización un 10% de rentabilidad, porque los colaboradores van a hacer el trabajo mínimo necesario para garantizar el trabajo. No van a ir más allá. Vale la pena hacerlo. Perfecto, gracias. Hay varias preguntas que nos están haciendo en relación a las métricas o KPIs que se tienen. Entonces, pues antes sabíamos cómo se manejaban, ¿verdad? Y se les podía dar un seguimiento, digamos, más continuo en la normalidad anterior. Pero y ahora en el teletrabajo nos están preguntando que cómo pueden hacer para seguir haciendo estos seguimientos, si las métricas tendrían que cambiar, si son las mismas, si hay que reajustarlas. ¿Qué es la recomendación que ustedes nos dan? Yo pensaría que depende del giro de negocio y de qué trabajo específicamente estamos hablando. Interesantemente, en el mundo virtual, cuando vemos temas de Google, temas de cómo se conecta uno, hay 10 millones de métricas disponibles. O sea, hay cualquier cantidad de información disponible, hasta demasiada tal vez. Por eso digo, depende mucho del giro de negocio. Claro que en esta abrupta transición al COVID-19, muchas de las métricas posiblemente no se pueden generar porque o hay que generarlas manualmente y está visto como un trabajo adicional. Pero creo que es de ir explorando cuáles son las más fáciles de tener y cuáles son las más importantes para alcanzar las más importantes e irlas construyendo en conjunto. Las métricas a veces son vistas como la necesidad digamos, poder juzgar cómo voy, pero realmente es como el tablero de un avión. O sea, si no tengo el altímetro, no sé ni para dónde voy. O sea, si no tengo la brújula, tampoco. Entonces, es importante dedicarle tiempo a generarlas, pero en una forma simple. No se trata de generar 10 millones, sino que 3, 4, 5, las que realmente son importantes para esta gestión, son las que me tengo que enfocar. Es algo general la respuesta, pero creo que es la única manera de ir avanzando poco a poco. Carlos. Y uno se puede sentir tentado a cambiar la métrica, es decir, a bajarla, porque las condiciones han cambiado. Posiblemente haya que revisarlas, pero antes de optar por ese camino, uno está obligado a ser creativo. Es decir, si la métrica es ventas, si la métrica es servicio. Por ejemplo, si yo digo, le voy a bajar a la métrica de servicio al cliente porque ahora me es más complicado contactarlo, entregarle el producto y servicio, si uno le baja la métrica, más bien uno te estás poniendo en riesgo porque tu competidor podría ser más agresivo y crear otras soluciones y otros procesos y ganarte en preferencia y en satisfacción. Lo que estoy tratando de decir es que antes de tocar la métrica, hay que preguntarnos y hay que cuestionar los procesos, nuestra forma de hacer las cosas para tratar de llegar al mismo objetivo que nos habíamos planteado al inicio de año. La métrica debíamos alterarla sí, solo sí, ya no es posible vender ese producto, por ejemplo, porque las condiciones no lo permiten. Y tal vez yo quisiera agregar aquí un caso que nosotros tuvimos también con un cliente que me parece interesantísimo. La métrica no se podía generar por sistema. Y entonces en estas reuniones de coordinación, cada quien empezó a contabilizar sus propias métricas de cuánto esfuerzo estaba haciendo en el tema de venta y lo compartía. Y eso tuvo un doble efecto. Primero, que todo el mundo sabía cómo iba y genera una competencia sana internamente. Y el otro efecto es que partimos trabajando desde la confianza, no de la desconfianza. Y eso tiene un impacto muy grande. Entonces, hay métricas que nosotros podemos llevar y no es que sea un sistema complicado para hacerlo, pero lo importante es también compartirlas y entender qué tan cerca y lejos estamos del objetivo que realmente queremos alcanzar para ponernos creativos en cómo lo vamos a llegar a hacer. Y es ahí donde el plantear objetivos más que tareas es importante porque incorporamos la creatividad de la gente a las soluciones, no la del jefe únicamente. Gracias. Construyendo sobre la última parte de su respuesta, Carlos, el tema de confianza. El tema de confianza es sumamente importante, creo que en ambas vías, ¿verdad? Pero sobre todo en la parte de líder y en nuestro país o en nuestros países, que muchas de las
microempresas o de las medianas empresas están guiadas por personas de una generación adulta que no confían en la tecnología. ¿Cómo podemos hacer para romper esta barrera de la desconfianza? Porque, y se lo digo así muy sinceramente, en el caso de mi papá es una persona de 72 años y él no entendía hasta hace mes y medio, ya dentro de la situación, que trabajar no implica irse a sentar en el escritorio, ¿verdad? Para poder hacer las cosas, que hay otras herramientas. Entonces, como él no encontraba la forma de cómo hacerlos, pensaba que la gente, aunque estuviera en su casa, estaba en la misma situación que él, digámoslo así. Y eso pasa en muchos empresas que dicen, no, lo que pasa es que están en su casa y están holgazaneando. O sea, aunque en realidad sí se esté haciendo el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer las nuevas generaciones para que estas generaciones que están como líderes o cabezas de empresas entiendan que hay un nuevo cambio? Ahí la palabra se llama gestión del cambio, ya, porque eso aplica para eso y para muchas cosas. La resistencia es natural y es una forma natural de defenderse ante algo que me invade, porque creemos que no me va a funcionar, es menos eficiente, que me va a demandar un esfuerzo de aprendizaje y que tal vez el resultado no lo justifica, ¿sí? Hay escepticismo en cuanto a los resultados. Entonces, claramente, el reto que tienen las personas y las organizaciones es crear un proceso de gestión de cambio. Nosotros manejamos un modelo que le llamamos el modelo de las 4C. Y en la primera C es crear conciencia. ¿Ya qué significa esto? Es decir, explicarle a la gente cuál es la ganancia, la trascendencia de esta solución. Nos va a permitir estar más cerca como familia, en el caso de padres e hijos. Vamos a poder estar más pendientes. Es decir, le doy una razón trascendente, no para que se modernice, ¿sí? Sino que algo que verdaderamente va a cambiar nuestras vidas. La segunda C tiene que ver con capacidad, es decir, construir competencias. A la gente hay que acompañarla en el proceso, porque dependiendo del tipo de tecnología, uno se siente bobo al tener que volver a aprender cosas de estas. Entonces, acompañar a la gente en la construcción de las habilidades. Y ya para terminar, enseguida uno debe mostrar los resultados. ¿Sí? Cómo la implementación de esta tecnología me está produciendo beneficios. Cuando la gente ve el beneficio, entonces la gente se embarca sola y dice, wow, qué chévere. Nos vemos todos los fines de semana, nos ahorramos tiempo, la gente entonces va embarcándose en el proceso. Eso es lo que podría agregar. No sé si Carlos quisieras abonar. No, realmente, y creo que mostrar el beneficio, eso es vital, porque si no tengo una razón para moverme, ¿por qué lo voy a hacer? No hay quien me empuje para poder hacerlo. Gracias. Hay muchas personas que nos están pidiendo recomendaciones de ustedes para cómo volvernos más productivos, tanto como jefes y tanto como colaboradores. Si pudieran darnos 2 o 3 consejos para en cada uno de estos casos y contestar varias de las preguntas que nos están haciendo. Carlos. Bueno, 2. Número 1, foco. Definir prioridades. Si uno no se enfoca y hoy está pasando esto, uno va a ser muy poco productivo. Establecer cuáles son las cosas clave en las cuales debo invertir mi esfuerzo y mi tiempo. Y lo segundo es método. Debo tener alguna manera de estructurar mi trabajo, desde cómo organizarme físicamente en casa, horarios, agenda, etcétera. Son 2 cosas muy básicas, pero de estas 2, la primera me parece que es determinante. De acuerdo. Y yo agregaría aquí cercanía, porque no es uno solo el que hace el trabajo, sino que cercanía con los que está, crear esa relación que hablábamos hace un momento, y también flexibilidad en términos de incorporar alternativas a las cosas que estamos ensayando hacer para poder lograrlo. No cerrarse en que esta es la única manera de hacer las cosas.
Gracias. Vámonos a la otra parte, ya no solo como los colaboradores, sino que cómo hacer para que nuestros clientes tengan confianza. Entonces, porque hay muchas personas que nos están preguntando en el área de ventas. Entonces, que mucha de la venta es face to face, ¿verdad? O sea, sobre todo para terminar y llegar a ese cierre efectivo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes nos podrían dar como para rubros de ventas de electrodomésticos que la gente casi tiene que ir a ver cómo son, tamaño, forma, ¿verdad? Luego con el tema de servicios de ventas de funerarias y cementerios. Y también nos están preguntando en el caso de las herramientas. ¿Qué recomendaciones podrían darnos ustedes? En primer lugar, escuchar. En este proceso hay que hacer muchas preguntas a los clientes para entender las necesidades, de tal manera que mi solución responda a su necesidad. Por ejemplo, nos contaba un cliente que en los temas de mantenimiento de vehículos, la gente está llegando a hacer sus cambios de aceite y todo, y no se baja del carro, así que lo suben con todo el vehículo, le hacen el cambio, lo bajan y pagan ahí por la ventana, etcétera. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cliente? Estoy en pánico, no quiero contacto con la gente, en fin. Entonces, para construir, una de las cosas que construye confianza, número uno es que yo entiendo la necesidad de él y ofrezco una solución con base en esto. Y en esta construcción de confianza también hay que construir una relación. Si yo me muestro una persona cercana, eso genera confianza y ayuda al cierre de la venta. Lo otro en esta coyuntura, flexibilidad. Porque si la gente me va a comprar virtualmente, ¿qué tal si no le quedó la ropa? ¿Qué tal si el dispositivo no era como se veía? Entonces nos toca revisar las políticas, entiéndase formas de pago, de políticas de devolución, etcétera, porque hay riesgos de lado y lado. La empresa corre riesgos, pero también el cliente. Entonces lo otro es para generar confianza, darle opciones al cliente para que él sepa que su riesgo está minimizado. Perfecto. También tenemos preguntas en relación a la carga de trabajo, porque dice, si ya antes tenía yo una carga de trabajo determinada, ahora con la crisis tengo un aumento de trabajo del 10 o del 20% o algunas personas más. Entonces, en este caso, ¿cómo recomendarían ustedes poder asignarse en el tiempo sumando las labores familiares y del hogar para que estas personas sean productivas y puedan cumplir con esta carga laboral extra que se tiene? Yo tal vez citaría ahí a Stephen Covey con afilar la sierra, o sea, antes que nada sentarse un momento a evaluar qué es todo lo que tengo que hacer y qué cosas puedo dejar de hacer, qué cosas puedo hacer diferente, pero dedicarle un tiempo consciente a evaluarlo. A veces nos vamos desbocados en el día a día, lo que estamos acostumbrados a hacer y nunca nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, y eso no lo digo únicamente en forma personal, sino que con el equipo. Con los líderes, con los subalternos, con las otras áreas, de sentar y realmente pensar de qué otra manera podemos hacer esto más simple. ¿Por qué paramos esto haciendo así? Cuestionar y trabajar sobre el trabajo. ¿De qué manera podemos simplificar y hacer más efectivo nuestro trabajo? Creo que si no le dedicamos tiempo a eso, e irónicamente no le dedicamos tiempo a eso porque no tenemos tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer, pero si no rompemos en algún momento ese círculo, solo nos abrumamos más. Entonces creo que sí es un momento de reflexión y análisis. Y también habría que pensar cuáles son algunas fuentes de desperdicio del tiempo y tratar de reducirlas. Porque nosotros hemos hablado del tema de tener este coffee time con la gente, pero uno podría caer en desperdicios de tiempo y tener conversaciones prolongadas que no producen nada. O, por ejemplo, excesivo tiempo buscando en internet información o en redes sociales, no es menor. O sea, si uno empieza a contabilizar ese tiempo invertido, puede salir fácil unas 10 horas a la semana. Cuando uno ve las estadísticas de la cantidad de veces que una persona hace clic al teléfono o entra a las redes sociales, es un tiempo importante. Entonces, hay que ir a ver dónde estamos desperdiciando tiempo que hoy no nos sobra. Y vale la pena también tener conversaciones con el jefe. Esto es importante, es decir, hacerle notar que de pronto hay iniciativas
que se pueden demorar, que nos están absorbiendo tiempo que hoy es valioso, y qué tal si la demoramos en el tiempo y en lugar de hacerla en un mes, la hacemos en 2 meses, o eliminamos algo que estamos haciendo. Es decir, hay que también conversar con el jefe y plantear cómo nos está afectando en la productividad y cómo mejoraríamos el resultado si dejamos de hacer cosas que hoy no nos agregan valor. Gracias. En aras del tiempo y respetando también los horarios en los que ustedes se encuentran, voy a hacerles dos preguntas. Una es muy en relación a que nosotros esperamos que estemos próximos a reaperturar la economía, ¿verdad? Entonces esto implicará que muchas personas van a dejar de hacer teletrabajo y van a ir reincorporándose poco a poco a sus labores diarias. Pero están haciéndonos preguntas de cómo podemos hacer esa mezcla de teletrabajo y oficina mientras no todo vuelve a la normalidad por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué recomendaciones pueden hacer ustedes de qué actividades o de cómo poder seccionar estos trabajos que se hagan de teletrabajo y los que se hagan en momentos de oficina? Va a depender mucho por área y accesibilidad de las herramientas, ¿verdad? En general, digamos, hay áreas que son más propensas y más fáciles de dejar virtualizadas. Entonces creo que es de evaluar cuáles han sido más eficientes de alguna forma para dejar esas todavía virtualizadas en lo que se reincorpora, pero también pensar en qué herramientas o mecanismos se necesitan para poder virtualizar. Tenemos clientes, por ejemplo, de que tienen una oficina en un edificio de 3 niveles y al regreso ya tienen planificado que van a entregar 2 niveles, porque se van a quedar trabajando virtualmente, ¿verdad? Hay clientes que lo contrario, el trabajo no permite que virtualicen y lo que necesitan ahora es mucho más espacio por la necesidad o el requerimiento de separación o distanciamiento social. Entonces, yo sería cauto en decir, hay que evaluarlo por área y tratar de manejarlo de tal forma que no se rompan tampoco los vínculos transversales, que esos procesos transversales donde requieren interacciones para que mejore el negocio, también se mantengan ciertos de esos puntos en contacto permanente. Cuidar que no se quiebren, ya sea virtual o presencial. De acuerdo. Uno podría también combinar tiempo presencial y tiempo virtual, eh, para que no necesariamente es volver todos y al mismo tiempo. Por ejemplo, es interesante el caso de Bogotá. Este, aquí una cantidad importante ya regresó a operar, y esta ciudad, por decisión, estableció que iba a ser una ciudad de 24 horas. Entonces, que los turnos se iban a diluir en 24 horas para que el sistema de transporte no esté recargado, para que las oficinas, los centros de trabajo no estén recargados. Entonces, revisar distribución de horarios, revisar distribución de espacios físicos, ¿sí? Combinación de virtualidad con presencialidad. Está de más decir todas las medidas de prevención. Y quisiera agregar algo más. Actuar con prudencia y no con pánico. El pánico nos inmoviliza, ¿sí? Y nos deja aterrados. Hay que actuar con prudencia, con cautela, porque necesitamos buscar formas de movilizar las empresas y la economía. Entonces, mucha cautela, mucho pensamiento en el proceso. Gracias. Bueno, como última pregunta, Carlos y Carlos, quisiera que ustedes nos den un cierre, ¿verdad? De cuáles serían en realidad estas 3 o 4 recomendaciones para que la gente sea efectiva, ya sea en el teletrabajo o una mezcla de teletrabajo y trabajo presencial, ¿verdad? Así como también, y que lo veamos desde el punto de vista jefaturas y colaboradores, por toda la gente que nos está acompañando. Claro, gracias. Yo sí creo que es importante partir del marco de referencia que dijimos. ¿Cuáles son las reglas del juego? Si las reglas del juego no funcionan, podemos revisarlas, pero que tengamos primero reglas del juego para que estemos todos en el entendido de cómo esperamos que el otro funcione o reaccione. Es importante que
para eso también se construye esa cercanía a la gente, para que podamos escuchar y hacer las preguntas correctas. No se trata de imponer, sino que realmente de evaluar alternativas y flexibilidad, porque creo que el regreso va a ser no solo paulatino, sino que va a haber diferentes etapas. Y hemos visto en otros países que se ha avanzado en la parte de flexibilización de la economía y ya van de regreso en varias partes porque se ha agravado eso. Entonces, creo que esta época demanda mucha creatividad y flexibilidad y enfoque, lo que mencionaba Carlos. No podemos perder de vista que tenemos que salir adelante y lograr que el negocio funcione. Carlos. Yo diría que de mi parte una invitación a revisar qué paradigmas tenemos que romper a nivel personal, ¿sí? Estoy enfocado en la centralización, en el control, en que si no es como yo digo no va a salir bien y en lugar de eso, romper esos paradigmas, hacer dos cosas más. Empoderar a la gente, ¿sí? Desarrollarla, capacitarla, delegarla y fortalecer los vínculos. Este es un tiempo para fortalecer vínculos y El Salvador particularmente está pasando por muchas cosas. Estas tormentas, temblores, me han dicho. Entonces, es un momento para que los líderes estén cerca de sus colaboradores. Si el líder hace esta tarea, la organización va a salir robustecida. Perfecto, muchísimas gracias. En serio, Carlos Molina y Carlos Pérez, para nosotros ha sido un placer tenerlos con nosotros en este tiempo que ha sido tan enriquecedor con todo el conocimiento que ustedes nos han brindado a nosotros y también a las 487 personas que estuvieron conectadas en ambas plataformas, tanto de Zoom como de Facebook Live. Agradecerles a ellos por seguir creyendo y consumiendo el contenido digital que con el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador está haciendo en compañía de grandes ponentes como ustedes, ¿verdad? Y de grandes empresas como la de ustedes. Así que muchísimas gracias. También no quiero perder la oportunidad de invitarlos al webinar del día de mañana, que será a las 11 a.m. hora El Salvador, y vamos a ver un tema de la transformación del reclutamiento en esta nueva era digital. Así que esperamos que puedan acompañarnos a todos nuestros espectadores que están con nosotros. De igual forma, si desean contactarse y ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, no duden en contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios, ya sea por las redes sociales, nuestros teléfonos que están viendo o el correo, que para nuestros ejecutivos será un placer poderlos atender y darles la información que necesiten. Chicos, no sé si quieren despedirse porque estamos por cerrar. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y permitirnos participar aquí. Muy amables. Gracias y fe en el futuro, que vamos a salir adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, les deseo una feliz tarde, que tengan muy buen provecho a los que nos acompañan desde El Salvador y a ustedes que tengan un feliz final de día, Carlos y Carlos. Así que espero vernos pronto. Les mando un abrazo y ha sido un honor compartir pantalla con ustedes. Gracias. Gracias, Idania. Feliz tarde. Chao. Hasta luego.